Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, doctores. A nosotros nos toca responder sobre hemorragias hemorrágicas. Para poder entender, primero tenemos que saber que los trastornos hemorrágicos van a ser un grupo de defectos ya sea congénitos o adquiridos. Estos van a estar caracterizados por una hemorragia normal, ya sea que se va a producir por una espontánea o si no, tras un traumatismo. Acá nosotros lo hemos dividido en tres: en trastornos de la fase plaquetaria, de la fase de coagulación y los trastornos vasculares neumatológicos. Entre los de la fase plaquetaria vamos a tener los primarios y secundarios. Los primarios vamos a tener lo que es la insuinemia neonatal, púrpura trombocitopénica idiopática. Entre los secundarios vamos a encontrar la anemia plástica, sepsis, tumores malignos. En cuanto a los trastornos de coagulación, vamos a encontrar los primarios y secundarios. Los primeros vamos a encontrar la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, y entre los secundarios vamos a encontrar la deficiencia de vitamina K y la coagulación intravascular asignada. En cuanto a los trastornos vasculares, vamos a encontrar vasculitis, úlceras, varices, pólipos y también telangiectasia. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, para poder entender el por qué se dan estas enfermedades, tenemos que entender la fisiopatología, es decir, el proceso normal. Por ende, todo va a constar de la hemostasia. La hemostasia va a ser un proceso fisiológico, el cual va a constar de tres grandes partes, que es hemostasia primaria, fase de coagulación y la fibrinólisis. En cuanto a la hemostasia primaria, que podemos ver ahí, esto se va a deber debido a que va a ser la primera respuesta que va a dar el cuerpo. Al haber un daño en los vasos sanguíneos, lo que va a resultar va a ser en la constricción de la pared vascular, es decir, los músculos lisos del endotelio, de la pared vascular, se van a contraer para poder haber una constricción de estos y no perder tanta sangre. Después, las plaquetas que en este entonces van a correr libremente en el torrente sanguíneo se van a unir al colágeno que va a ser liberado por la ruptura del subendotelio. El colágeno junto con las plaquetas se van a unir a través del factor de von Willebrand y de este modo las plaquetas se van a activar. Al activarse esas plaquetas van a estimular a atraer mayores plaquetas y a la vez de mayor activación de plaquetas. Al haber una cantidad adecuada, esas plaquetas se van a juntar desorganizadamente para formar lo que sería el tapón plaquetario. Después de formar el tapón plaquetario ya iniciaríamos con la fase de coagulación. En cuanto a la fase de coagulación, vamos a tener la vía extrínseca e intrínseca, y las cuales las dos van a converger en la vía común. En la vía extrínseca, lo que vamos a tener es que el factor 5 junto con la tromina se van a unir para hacer un complejo el cual va a activar el factor 10. Y en cuanto a la vía intrínseca, a través de una serie de reacciones de los factores 5, 8, de los factores 5, 8, 9, 11 y 12 van a activar el factor 10. Ya después van a converger en lo que sería la vía común. Esto lo que va a hacer es, ya con el factor 10 activado, el factor 10 va a convertir la protromina en tromina, lo cual la tromina después va a convertir en fibrina, el fibrinógeno en fibrina. Y por esta fibrina lo que va a tener va a ser esta fibrina lo que tiene son hebras que se van a juntar formando una red. Esta red se va a unir en la parte de atrás del tapón plaquetario formando un coágulo. Este coágulo lo que va a contener va a ser
glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y después ya seguiría lo que sería la fase de fibrinólisis. En la fase de fibrinólisis, una vez que ya el coágulo está formado, las células endoteliales van a liberar lo que sería el fibrinógeno. Van a liberar el plasminógeno dentro del coágulo. El plasminógeno y el activador van a liberar el activador del plasminógeno dentro del coágulo para que cuando ya se haya reparado la lesión vascular, este activador plasminógeno va a activar, como lo dice el plasminógeno, y con esto va a formar la plasmina. La plasmina lo que va a hacer es degradar las hebras del fibrin que había creado el fibrinógeno, y de este modo el coágulo se va a descomponer y a la vez el flujo del torrente sanguíneo va a seguir. Ahora, teniendo en cuenta la fisiopatología, vamos a ver ahora lo que serían las pruebas del laboratorio para los siguientes trastornos que vamos a hablar a continuación. La vamos a clasificar en dos, lo que sería la hemostasia primaria y los de alteración de la coagulación. En cuanto a la hemostasia primaria, vamos a tener tres principales, que hace el recuento de plaquetas, en el cual se considera normal que haya de 120 a 150 plaquetas por 10 al 9 en un litro de sangre. En cuanto al frotis sanguíneo, lo vamos a utilizar para ver tanto la cantidad como la morfología de las plaquetas. Y también tendríamos lo que sería el tiempo de sangría, que lo normal sería de 2 a 9 minutos. En cuanto a la alteración de la coagulación, vamos a tener 5 principales. Vamos a tener lo que es el tiempo de protrombina. Lo que va a explorar va a ser las vías extrínsecas y se va a medir a través del INR. Después, en cuanto al tiempo de tromboplastina parcial, esto es lo que va a estudiar, va a ser la vía intrínseca. Y generalmente lo vamos a usar para evaluar anomalías hereditarias del factor 9, 11 y 12. En cuanto al fibrinógeno, lo vamos a evaluar para ver si es que hay desfibrinogenemia. Y en cuanto al tiempo de trombina, lo general es de 1 a 15 segundos, pero este se puede ampliar debido a que si hay tanto una disminución del fibrinógeno o si hay una alteración de este. Por ende, también tendríamos lo que sería el tiempo de reptilasa, ya que acá lo que se hace es añadir a través del veneno de un ofidio, le vamos a añadir, y en caso de que haya una alteración del fibrinógeno, va a dar resultados, ya que a comparación del tiempo de trombina, este no va a estar afectado si es que el paciente está tomando heparina. Ahora, ya entrando en cuanto a los trastornos de la fase plaquetaria, vamos a tener el primero, que va a ser la trombocitopenia neonatal. Esto va a ser el equivalente a lo que llamaríamos la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto generalmente se produce debido a que los anticuerpos maternos, es decir, las inmunoglobulinas G, van a luchar contra los antígenos plaquetarios fetales, que estos generalmente van a adquirir del padre. En cuanto a la clínica, vamos a tener que el feto va a tener una trombocitopenia grave, es decir, que va a tener menos de 30, y por ende tiene en el 10 a 20% de los casos va a tener riesgo de poseer una hemorragia intracraneal. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener un diagnóstico certero si es que el recién nacido va a tener una trombocitopenia aislada, es decir, que lo único que va a tener diferente va a ser una trombocitopenia menor a 30. En cambio, el resto del examen del hemograma sigue normal. Y también se puede realizar unas pruebas de aloanticuerpos. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que se va a realizar una transfusión de plaquetas compatibles y a la vez se le puede añadir también inmunoglobulina 4 de 1 a 2 gramos por kilogramo. En cuanto al pronóstico, una vez iniciado el tratamiento, se suele resolver generalmente de 2 a 3 semanas.
y esto generalmente pasa en el primer embarazo. Ahora, en cuanto a la púrpura trombocitopénica idiopática, este va a ser un trastorno autoinmune en el que los anticuerpos van a estar contra las glucoproteínas de la membrana plaquetaria. En cuanto a la epidemiología, la incidencia pediátrica va a ser de 1 a 6 casos diagnosticados de 100.000 personas. Generalmente se va a ocurrir en niños de 2 a 5 años, con predominio en niños varones. Pero cuando se llega a la adolescencia o adulto joven, esto cambia y va a haber un predominio en mujeres. En cuanto a las formas clínicas, vamos a tener dos, que es la aguda y la crónica. En cuanto a la aguda, generalmente se da en niños después de una infección, va a ser autolimitada y generalmente se va a resolver sola en menos de 6 meses. Mientras que la crónica va a durar la trombocitopenia mayor a 6 meses, su curso puede ser un poco fluctuante, pero ese caso va a ser más que todo en adolescentes. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar que van a tener petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia y en menos del 1% de los casos va a haber hemorragia intracraneal. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que estos síntomas sí o sí tienen que estar relacionados sin organomegalia, si no ya se estaría relacionados a otros tipos de trastornos. En cuanto al diagnóstico, se va a confirmar siempre y cuando haya una trombocitopenia ya menor a 100.000 por microlitros. El hemograma tiene que estar normal y en el frotis puede haber macroplaquetas, pero no es necesario. En cuanto al tratamiento, según la Asociación Española de Pediatría, lo divide en 4 grupos principales. El primer grupo va a ser los pacientes que van a tener trombocitopenia con hemorragia activa. Lo que nos dice es que se les va a tratar a los pacientes que van a tener un recuento inferior de plaquetas menor a 20 y con hemorragia activa, por lo que se les va a dar como tratamiento la inmunoglobulina endovenosa a dosis de 0.8 gramos por kilogramo. Y después se les va a dar una reevaluación después de 24 horas. En caso de presentar mejoría, lo que se va a hacer es seguir con el plan de tratamiento del grupo 3, que ahorita lo vamos a explicar. En cuanto al grupo 2, va a ser una trombocitopenia severa sin hemorragia activa, es decir, que va a tener un recuento de plaquetas menor a 20, pero no va a haber esta vez hemorragia en mucosas y generalmente se debe iniciar con corticosteroides. En cuanto al grupo 3, el recuento de plaquetas ya debe estar entre 20 a 50. Esto más que todo va a ser un manejo expectante, lo que sí se va a necesitar controles periódicos. Y raramente en cuanto a este grupo vamos a encontrar hemorragia espontánea grave. Y ya con los del grupo 4, que sería una trombocitopenia leve, estos van a tener un recuento plaquetario de 50, mayor a 50, y que ya solo se van a requerir controles regulares y monitorización durante 6 meses. ¿Por qué dice el grupo 1 trombocitopenia? ¿Qué más? Ay, error. Eso fue error, creo. ¿Qué es ahí? Severa debe ser, ¿no? Con hemorragia activa. Ya. Sí. Okay. Ahora, en cuanto a la anemia plástica, esto va a ser un trastorno hematológico, el cual va a dar una pancitopenia debido a una insuficiencia medular. Las causas vamos a dividirlas en dos, en la cual va a ser la adquirida y la hereditaria. La adquirida es la más común y se va a deber debido a una causa idiopática, es decir, que no se va a encontrar un factor desencadenante. Y la otra también puede ser a través de los fármacos, como el cloranfenicol, también a través de AINES, también puede ser debido a infecciones virales, como es el virus de Epstein-Barr, VIH o hepatitis. Y debido también a pacientes que hayan sido sometidos a radiación o quimioterapia. La número 2 es la hereditaria, que es la menos común, que es del 20% aproximadamente, y se va a deber a pacientes que han tenido anemia de Fanconi, síndrome de Shaw-Diamond y disqueratosis congénita. En cuanto a la clínica, lo vamos a
lo clasifican en 4 principales síntomas. Que el paciente debe tener anemia, es decir, que se va a ver pálido, va a tener fatiga, disnea, además que también debe tener trombocitopenia, y en esto se va a evidenciar debido a que el paciente también va a presentar petequias, epistaxis, hemorragias internas, y también el paciente en este caso va a presentar neutropenia. Esto debido a infecciones graves, va a presentar también fiebres altas, pero hay que tener en cuenta que acá este trastorno no hay hepatoesplenomegalia ni tampoco adenocardias. En cuanto al diagnóstico, se pide 2 principalmente, que va a ser el hemograma y el aspirado y biopsia de médula ósea. En cuanto al hemograma, lo que vamos a ver va a ser la pancytopenia, reticulopenia y trombocitopenia. Y en cuanto al aspirado y biopsia de médula, vamos a ver una hipocelularidad marcada y se va a ver también un reemplazo del tejido hematopoyético por grasa. En cuanto al tratamiento, vamos a tener el tratamiento de soporte, en el cual se le va a dar transfusiones y profilaxis antibiótica de Amphotericin. Mientras que el curativo, vamos a tener un trasplante de los progenitores, siempre y cuando el HLA sea idéntico al del paciente. Y ahora último ha salido una terapia alternativa en la que se propone que sea una terapia inmunosupresora, en el cual se va a dar al paciente globulina antimocítica más ciclosporina más entrombopatia. Adelante, Dios. Ya. Ahora, en cuanto a la sepsis, como sabemos, sepsis es un síndrome clínico grave, ya que se va a presentar debido a un conjunto de normalidades bioquímicas, fisiológicas y biológicas. Este conjunto lo que va a hacer va a tener una respuesta inflamatoria regular a una infección, lo que va a terminar en una disfunción orgánica. Debido a la sepsis, la complicación más frecuente que va a tener ya en casos graves va a ser la coagulación intravascular diseminada. Y esto se va a deber a que debido a la sepsis va a haber una activación de coagulación y fibrinógenos. Con ello, lo que va a hacer es un consumo de factores protrombóticos y antifibrinógenos, lo que va a causar un estado hemorrágico o trombótico. Por ende, el manejo hematológico, lo que le recomienda la guía es mantener las plaquetas mayor a 30, pero mantener las plaquetas mayor a 50 en caso de que haya un sangrado activo. También se recomienda que se transfunda un plasma fresco, plasma fresco de 15 a 25 miligramos por kilogramo para poder así reponer los factores. También acá resalta que el fibrinógeno lo debemos mantener en niveles mayores a 100 miligramos por decilitro, y en caso de que se necesite una reposición, que sea de 1 a 2 gramos endovenoso. Esto más que todo en adolescentes y adultos. También, si es que ve que hay una deficiencia de vitamina K, pues darle. Y en casos graves también se le recomienda usar el concentrado del complejo protrombótico. Y si es que el paciente presenta hiperfibrinólisis marcada, darle antifibrinólicos. En cuanto al pronóstico, tiene una alta mortalidad si es que no se detecta al tiempo y no se trata precozmente. Bien, pasando con los trastornos de coagulación, vamos a ver primero lo que es la hemofilia A y hemofilia B. Hemofilia A vamos a tener por una alteración del factor 8 y hemofilia B por una alteración del factor 9. Entonces, empezando con la fisiopatología, en una persona normal, cuando hay una lesión y un sangrado, va a haber una correcta hemostasia. En esos pacientes no. Va a haber una alteración en el coágulo que se va a retrasar y este va a ser débil y friable. También cuando va a haber un sangrado en las articulaciones mismas, al ser comprimido, esto va a hacer un taponamiento y va a ayudar a controlar esa hemorragia. Pero si es en una herida abierta, como puede ser por un trauma o por algo abdominal o una cirugía, no va a cesar y va a ser una hemorragia profusa.
El gen está ubicado, el de la hemofilia está ubicado en el cromosoma X. En caso de los hombres no va a contrarrestar porque son XY. En caso de las mujeres, al tener 2 cromosomas X va a contrarrestarlo y va a hacer que solo las mujeres sean portadoras y los hombres son los que van a presentar toda la clínica de la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a verlo con la hemofilia? Esto se puede presentar en nacimiento o incluso fetalmente, cuando están en la etapa del embarazo. Solo 2 al 3% de los recién nacidos van a tener hemorragias intracraneales y 30% de los varones, mediante la circuncisión, es donde van a presentar una hemorragia y ahí es donde se les va a diagnosticar después la hemofilia. También los niños van a empezar a gatear y van a empezar a caminar y ahí es donde van a empezar a ver los padres que se les forma equimosis, hematomas intermusculares y una hemartrosis, que eso es lo característico de la hemofilia y con eso se les va a poder guiar para el diagnóstico de la hemofilia mismo. En cuanto a las hemorragias articulares, vamos a verlo sobre todo en tobillo, rodilla y codos. Va a haber una sensación de calor y hormigueo. Si hay 3 hemorragias en una misma articulación, esta se va a convertir en una articulación diana y que puede llegar a deformarse. En cuanto a hemorragias musculares, puede haber dolor o tumefacción localizado, más que todo en el músculo psoas-ilíaco, que va a haber un aumento de volumen y si hay una hemorragia puede llevar al shock mismo. Y las hemorragias mortales, que se dan en el sistema nervioso central, vías respiratorias aérea superior, un trauma externo o gastrointestinales o también el psoas-ilíaco, que también puede llevar a la muerte del niño con hemorragia. En cuanto a su diagnóstico y clasificación, vamos a pedir análisis específicos del factor 8 y factor 9 para hacer su diagnóstico, pero con exámenes laboratoriales vamos a ver que el TPT va a estar 2 a 3 veces elevado de su valor normal. Según los laboratorios varía, pero es de 15 a 50 segundos y esto puede estar elevado hasta 2 a 3 minutos, incluso más. Vamos a pedir su recuento plaquetario y su TP, pero esos van a estar normales. Así que su TPT es lo que nos va a guiar junto con su recuento plaquetario, que tiene la diferencia, para ver que puede ser un diagnóstico de hemofilia. En cuanto a los factores de coagulación 8 y 9, una unidad internacional de factor 8, factor 9, hay en 1 mililitro de plasma. Entonces, si hay 100 unidades del factor, hay en 100 mililitros de plasma. Esto es lo que lo hace un 100% de la actividad. Grave es cuando está a un menos de 1% del factor de coagulación. Moderado es de 1 a 5% y leve es más de 5%. En casos graves es por un simple roce o un simple golpe y va a empezar a sangrar el niño. En casos moderados ya un poco más de fuerza el golpe y en casos leves no va a presentarse, incluso no puede diagnosticarse hasta la menorragia de la niña. En cuanto a su tratamiento, tiene que ser precoz y adecuado porque hay algunas, como ya se vio en la clínica, que puede llegar a ser mortales. En casos de hemofilia leve moderada, tenemos que dar una alta concentración del factor 8 o factor 9 y llegar hasta una concentración óptima del 35 al 50%. En casos graves o hemorragias mortales, tenemos que intentar alcanzar el 100%. Y para eso tenemos fórmulas. En cuanto al dosis del factor 8 en unidades internacionales, necesitamos el porcentaje deseado de lo que queremos incrementar el factor 8 por el peso del niño por 0.5. En casos del factor 9, el porcentaje deseado en cuanto al incremento del factor 9 por el peso del niño por 1.3. Lo importante acá de la hemofilia es la profilaxis. Ese es el tratamiento estándar y que se tiene que prevenir a los padres. Se va a dar tanto el factor 8 como el factor 9, pero también puede acompañarse con inyecciones subcutáneas de emicizumab una vez a la semana. El tratamiento de apoyo a los padres va a ser que, a pesar que los niños van a correr, van a gatear, se pueden caer, tenemos que prevenirles en cosas como cuidarlos si es que hay un accidente o algo en el carro, protegerlos con cinturones de seguridad y demás. Este es un cuadro que nos daba el libro de Nelson en cuanto a la hemofilia A y la hemofilia B. En hemartrosis, por ejemplo, nos da de 50 a 60 unidades por kilogramo del factor 8 y en hemofilia B de 80 a 100 unidades. En epistaxis, por ejemplo, tiene que ser una presión de 15 a 20 minutos y luego tratamiento antifibrinolítico y 20 unidades internacionales por concentrado del factor 8. Si es que
A1 para la hemorragia. En cuanto a la profilaxis que mencioné, el hemofilia A, 20-40 unidades internacionales por kilogramo de peso, lo que menciona, del concentrado del factor 8, y de 30-50 unidades del factor 9 cada 2 a 3 días para conseguir mayor o igual a 1%. En cuanto a la enfermedad de von Willebrand, es una deficiencia del factor de von Willebrand. En cuanto a su clínica, va a haber hemorragia en mucosas, encía, epistaxis, hematomas, menorragia o hemorragias en las cirugías. En von Willebrand tipo 3, que es la grave, va a ser su debut con hemorragias articulares y es más probable que se diagnostique en las mujeres por su menorragia misma, pero la frecuencia de esta enfermedad es igual en ambos sexos. En cuanto a su clasificación, tenemos 3 tipos. Tenemos a la tipo 1, que son leves a moderadas y que es la enfermedad más frecuente, el tipo más frecuente. Vamos a encontrarlas en hemorragias en mucosas, como epistaxis y menorragia, hematomas o cirugía. Su concentración de factor de von Willebrand es menos del 30%, es lo que va a ser nuestro diagnóstico. Y se da porque hay mayor eliminación del factor de von Willebrand. Esto, en cuanto al tipo de sangre, tiene menor cantidad de factor de von Willebrand. El estrés, el ejercicio, el hipotiroidismo o el ácido valproico hace que aumente el factor de von Willebrand, pero tenemos que repetir la prueba porque eso nos puede dar un falso negativo. Un chiquito. En cuanto a la enfermedad de von Willebrand tipo 3, Un chiquito. es la más grave y la enfermedad de von Willebrand tipo 3 es la más grave de las 3 y tiene síntomas parecidos a la hemofilia, así que eso puede ser su diagnóstico diferencial, pero en esta hay ausencia completa del factor de von Willebrand. En cuanto al tipo 2, vamos a subdividirlas en 4 y la 2A es la más frecuente, pero esta se da por una reducción de la actividad del factor von Willebrand en la unión plaquetaria. En la 2B hay más eliminación de este factor y plaquetas mismas. En la 2M hay menor actividad del factor y hay defectos unidos con la GP1B. En la 2N hay defectos del factor y de unirse al factor 8 mismo. En cuanto a su diagnóstico, el factor 8 va a estar disminuido y su TP va a estar prolongado o normal en la tipo 1. TP3. En la función plaquetaria vamos a encontrar privado, pero puede estar sensible o específico. Eso va a ser menos frecuente y no es tan óptimo. No existe una prueba aislada que permita diagnosticar la enfermedad misma y hay algunos que prefieren hacer pruebas genéticas, pero no está tan comprobado para encontrar el factor mismo, pero se puede encontrar de los tipos 2. En cuanto a su tratamiento, en la tipo 1 tenemos que dar desmopresina y mayor concentración de factor para aumentar la concentración de factor de von Willebrand para una liberación de los depósitos que tiene el organismo mismo. En la tipo 2 y tipo 3, concentrados que tengan factor de von Willebrand y dosis va a depender del tipo que tenga. Y tenemos que valorar el tratamiento complementario como antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que se da a 1300 miligramos vía oral 3 veces al día durante 5 días. La desmopresina también se usa en estos casos en tipo 1 y algunos de tipo 2 en 0.3 microgramos por kilogramo, concentrados de factor de von Willebrand en el tipo 3 y tipo 2 y algunos del tipo 1 grave de 40 a 60 unidades de factor mismo. En cuanto a la hemorragia por déficit de vitamina K, la vitamina K se administra a los bebés recién nacidos. Esto se da vía oral o intramuscular, es para prevenir hemorragias. En un recién nacido a término sano hay pocos problemas hemorrágicos y va a haber una maduración del sistema de coagulación y cerca de los 6 meses ya va a estar cerca de los valores normales. Va a estar menos del 50% del adulto cuando son recién nacidos debido al poco paso por la placenta, también porque solo tienen lactancia materna exclusiva y porque hay ausencia de la microflora intestinal que recién está madurando. En cuanto a los 3 grupos de hemorragia que tenemos por déficit de vitamina K, tenemos a precoz, clásica y tardía. Precoz es menos de 24 horas de vida
Se da porque la madre ha consumido medicamentos anticonvulsivantes, antituberculosos o antibióticos. Estos se van a dar hemorragias intratorácicas, intraabdominales, umbilicales o intracraneales. En la clásica, que se da de 2 a 7 días de vida, están los recién nacidos sanos sin profilaxis con vitamina K, con factores de riesgo que haya tenido la madre durante la gestación. Se va a presentar con sangrado intestinal, cutáneo, umbilical e intracraneal. Y la tardía, que son de 8 días a 6 meses de vida, con mayor prevalencia a los 2 meses, con recién nacidos sin profilaxis de vitamina K, más una malabsorción intestinal. ¿Qué factores nos van a, circunstancias que van a elevar el riesgo? Va a ser los niños prematuros, recién nacidos a términos, expuestos a antibióticos durante el parto o posparto, recién nacidos con problemas de alimentación en la circuncisión y el corte de frenillo. El tratamiento va a ser vía intramuscular o vía oral. En vía intramuscular va a ser 1 miligramo en prematuros de menos de 1500 miligramos, vamos a dar 0.5. Y en vía oral 2 miligramos al nacimiento y también se va a dar al cuarto, al sexto día y a las 6 semanas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, el caso clínico, yo tengo algunas preguntas. Bueno, tenemos 2 casos clínicos. En cuanto al primer caso clínico, es un paciente de 11 años, el cual va a acudir a consulta junto con su madre por presentar desde 15 días, malestar general, dolor abdominal, gingiviorragia y miembro. En cuanto al examen físico, en cuanto a sus funciones, a sus signos vitales, todo se encuentra normal, pero en cuanto a la boca, vamos a encontrar que va a tener gingiviorragia. En cuanto al tórax, va a tener equimosis. En el abdomen también va a tener crisis de equimosis, y tanto en miembros superiores como en miembros inferiores va a tener equimosis. En miembros superiores se va a encontrar también con un tono disminuido. Por ende, se le realizaron exámenes de laboratorio. Primero, en cuanto a la biometría hemática, se vio que tenía anemia debido a que tenía una hemoglobina de 11, y también tenía trombocitopenia muy severa debido a que sus plaquetas estaban en miembro. En cuanto al coproparasitario, vamos a encontrar que tiene sangre oculta en heces, y en cuanto al examen de orina, se va a encontrar también sangre en orina. En cuanto al tratamiento, se le va a dar una inmunoglobulina endovenosa 0.8 gramos por kilogramo, porque tiene diagnóstico como púrpura trombocitopénica. Entonces, aplicado al paciente, se le va a dar 21.36 gramos. Después de esto, se le va a hacer una revaluación cada 24 horas, y como el caso quedó ahí, más que todo es un tratamiento expectante, porque si es que mejora el paciente después del tratamiento, sería expectante y controles periódicos. Pero si es que la hemorragia va a persistir después de las 24 horas, ya se le inicia con corticoides. Es decir, corticoides en dosis altas de 4 miligramos por kilogramo en 24 horas. Entonces, pero como se da cada 8 horas, sería 34.6 miligramos cada 8 horas. Ahora, si es que el paciente presenta mejoría, se va a hacer un recuento plaquetario, y si es que el recuento plaquetario va a ser mayor a 40, se va a ir disminuyendo a 2 miligramos kilogramo por día, es decir, a 17.8 miligramos. Y de esa forma, si el paciente sigue mejorando, se hace una retirada progresiva hasta el día 28. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico ahí? ¿Cuál fue? Caso clínico es para que ustedes aprendan, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico? Púrpura trombocitopénica. Ya. ¿Y qué presentación? Había grado de severidad, ¿no? Bueno, tenía trombocitopénica muy severa, es decir, que sería el grado 1. Claro, estaba severa, menos de 9.000 plaquetas, y la clínica que acompañaba era Gingiviorragia, sangre en heces, sangre en orina y equimosis. ¿Alguna pregunta?
¿qué es lo que ayuda o no ayuda a la transfusión de plaquetas? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los autores? No ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra las plaquetas que están destruyendo las plaquetas. Esa es la PTI en sí. En casos donde el paciente tenga menos de 10.000, otros dicen menos de 5.000, y haya riesgo importante de sangrado cerebral, que viene a ser 1%, 5%, entonces ahí se prefiere, porque algo de la transfusión, algunas plaquetas harán la acción hemostática, ¿no? Ya han visto que la hemostasia primaria ya actúa. Primero, ¿qué es? Vasoconstricción. Es la primera respuesta del organismo. ¿Quién más actúa en la hemostasia primaria? Este seminario es para que ustedes aprendan, ¿eh? No es para que yo aprenda. Y las plaquetas, ¿no? Obviamente. Ya. ¿Qué sigue? En cuanto al caso clínico 2, tenemos a un recién nacido producto de madre de 29 años, sin antecedentes personales ni familiares. También no tiene trastornos de coagulación y que no recibe medicación. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, tenemos que es producto de una segunda gesta, con un periodo intergenésico de 9 años, pero que durante la gestación fue diagnosticado con vaginitis e infección de vías urinarias a las 20 semanas y recibió tratamiento antibiótico durante 8 días. También recibió suplemento diario de ácido fólico, estudios de VIH y todo lo demás negativo. En cuanto a su nacimiento, obtenemos a un neonato masculino a las 38 semanas con 5 días, según la fecha de última regla, por parto eutóxico y sin normas de asepsia ni antisepsia porque fue parto en un vehículo. Según el reporte de la madre, hubo llanto de inmediato y hubo un clampeo de cordón umbilical con tijera e hilo que ha sido previamente bañado en alcohol etílico. Se desconoce el tiempo transcurrido desde el nacimiento y el clampeo del cordón umbilical. Entonces la madre inició la lactancia a los 20 minutos de vida y a la hora fue llevado a su centro de salud para las medidas, con un peso de 3.300 gramos, una talla de 48 centímetros y un perímetro cefálico de 34 centímetros. En el centro de salud le administraron vitamina K 1 miligramo intramuscular y profilaxis ocular contra vamicina. Va a permanecer en observación y el recién nacido desde las 29 horas de vida empieza a presentar deposiciones sanguinolentas por 5 ocasiones en el pañal que estaba lleno con esas heces y empieza con la clínica de shock hipovolémico y es transferido a un hospital de mayor complejidad. En el hospital mismo es ingresado a UCI neonatal y el neonatólogo registró hipotermia leve de 36 grados, una presión arterial de un percentil de 5,25, taquicardia, la saturación estaba menor, había palidez generalizada, el llenado capilar estaba en 5 segundos, el llanto estaba débil, sin lágrimas, el neonato estaba hipoactivo, la fontanela anterior estaba deprimida, los ojos hundidos, signo de pliegue positivo y retracciones subcostales leves. Entonces, por la presencia de signo de shock hipovolémico secundario, una hemorragia gastrointestinal, se canaliza una vía umbilical venosa con tendencia al sangrado. Entonces se administra 2 bolos de solución salina al 0,9% en 10 mililitros por kilogramo dosis y recibe también una dosis de vitamina K de 1,5 miligramos por kilogramo intramuscular. Se evidencian los exámenes complementarios que se le pidió con un descenso de hematocrito con 64,5 que estaba en el centro de salud, bajó a un 15,6 en UCI. Con los datos del hemograma vemos de que hay una anemia aguda grave, el TP estaba prolongado, el TPT estaba prolongado, se transfunde concentrado globular a 25 mililitros por kilogramo al ingreso y al día siguiente 15 mililitros por kilogramo. Ese es TPA, ese es tiempo de protromina, el TPT es tiempo parcial de tromboplastina, son 2 cosas distintas.
Y recibió vitamina K durante 3 días con una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, tenemos los antecedentes de la madre que ha tenido una infección y ha recibido tratamiento antibiótico y se va a catalogar como una hemorragia por deficiencia de vitamina K clásica y grave. Entonces se administra plasma fresco congelado a 10 mililitros por kilogramo y no se cuantificó el fibrinógeno porque no había reactivo. También se da soporte respiratorio con oxígeno por cánula nasal para mantener unas saturaciones adecuadas. El neonato permitió el retiro del oxígeno al 4.º día con saturaciones adecuadas y signos de debilidad respiratoria, dificultad respiratoria y presentó hematopesia al 3.er día de vida, donde se reinició la alimentación enteral. También se controló los tiempos de coagulación hasta que lleguen a sus valores normales y corregir la anemia posterior. Por la evolución clínica y el antecedente de parto séptico y que la madre recibió antibioticoterapia y los marcadores de infecciones que han dado negativos en la madre, hemocultivos negativos también en el feto, en el neonato se suspendió la terapia de antibióticos que se le dio al bebé. El recién nacido fue valorado por un neurólogo pediatra quien descartó clínicamente los signos de focalidad neurológica. Sin embargo, por el alto riesgo se tomó una ecografía transfontanelar donde se encontró una área hiperglicogénica, una mal definición a nivel del tálamo en el lado izquierdo y a descartar una área de isquemia. Se solicita y se tramita para que haya un examen de resonancia magnética, pero el neonato fue dado de alta con una estabilidad clínica para que regrese por la resonancia, pero los padres no acuden al diagnóstico de imagen y no acuden a los controles por más que se los llamó repetidamente. La bibliografía. Okay. ¿Tienes más espacio? O sea, ya me han expuesto lo que es trombocitopenia, el efecto de la coagulación, han expuesto también el problema de sepsis, sí, bueno, las aplasias, no ha estado la leucemia, pero bueno, también podría ser. ¿Y cuándo sospecho que hay en qué paciente sospecho que el sangrado es anormal? ¿Cuándo digo que es un sangrado anormal? Cuando hay presencia de, no acuerdo exactamente el porcentaje, pero de quimosis en miembros tanto inferiores como inferiores. Ya. También hay sangrado de mucosas. Mucosas básicas de la vida diaria que empiezan a presentar hinchazón, tumefacción, calor, problemas de. Bueno, después de un trauma puede ser. En forma normal, un traumatismo leve podría ser, ¿no? Un aumento de volumen de las articulaciones en forma importante. Pacientes con la hemofilia podría ser. Pero además, ¿quiénes? Ustedes, los espectadores que han escuchado la ponencia, o las ponencias, ¿qué nos dices? Ustedes han escuchado toda la ponencia. Ya, ¿quién sabe? Para no hacerlo largo. ¿Quién puede decirnos? Ya que los ponentes no nos dicen. Podría ser Es patosplenomegalia, pero asociado a qué? Ese es un hallazgo, ¿no? Que podría hacernos escuchar desde un problema oncológico, neoplásico, hasta un problema no oncológico. Los pacientes que presentan epístasis, cuando la epístasis es recurrente, ¿no? Dura más de 15 minutos, eso tenían que haber hecho el seminario. Después, cuando hay procedimientos, de sangrado a extracción dentaria, y el sangrado persiste, al día siguiente, no el mismo día, sino al día siguiente. Se supone 24 horas ya han pasado, pues algo está mal, ¿no?
en las pacientes adolescentes, que generalmente tienen, o puede ser antes de la adolescencia, hemorragias, o sea, sangrado transvaginal, ¿no? Algo no está bien, ese sangrado normal, ¿no? Por eso, esa era la principal definición que deberían haber puesto al inicio, antes de hacer toda la revisión de las causas, que está bien, cada una tiene sus manifestaciones clínicas y su contexto, pero siempre empezar cuando digo que es un sangrado anormal, ¿no? Cuando digo esto está bien, es normal, esto está mal, es anormal. Entonces eso falta poner. Ya, los siguientes